Es el segundo país hispano más poblado del mundo. Tiene costas en 2 océanos y una enorme diversidad de climas, animales y relieves. Sin embargo, más de la mitad de su territorio está prácticamente despoblado. Te invitamos a conocer por qué tantos colombianos prefieren vivir en la altura y lejos de las costas. Con 53 millones de habitantes, Colombia es el segundo país de habla hispana más poblado del planeta. Solamente México lo supera en ese aspecto. Esto no siempre fue así. Hace unas décadas, tanto España como Argentina contaban con más habitantes. Sin embargo, los colombianos no se agrupan de una manera uniforme sobre el territorio, sino todo lo contrario. Las grandes ciudades se encuentran en 2 regiones concretas y el resto del país tiene una densidad de población bajísima. Para colmo, sucede algo que puede parecer contraintuitivo. La parte con más habitantes coincide con las tierras altas. En las llanuras y en una de las costas, a contramano con lo que sucede en muchos lugares del mundo, se observan menos personas y ciudades. De hecho, si trazamos esta línea, podemos agrupar al 60% del territorio colombiano. Pero allí viven menos de 3 millones de personas, lo que nos llega al 6% del total nacional. ¿Cómo se explica? Antes de conocer por qué sucede todo esto, te queremos recordar que ya está en las tiendas nuestro nuevo libro, Un mundo inmenso, explicaciones de fronteras inexplicables. Repleto de mapas y nuevas historias con el estilo del canal. Ideal para la noche de Reyes que se viene. Y también voy a aprovechar para hablarte de Elsa Speak, la aplicación que auspicia este video y que estoy usando desde hace varias semanas. Yo había tomado clases de inglés, pero esta experiencia es totalmente distinta. Vamos a probar esta función que es buenísima para practicar conversación con inteligencia artificial. Y lo que tenemos que hacer es pedir recomendaciones para un día lluvioso cuando estamos de viaje. I'm visiting Seattle next week. Can I ask you some questions about it? Absolutely. I'd love to share some tips and advice. What would you like to know? Is it always rainy in Seattle? No, it's not always rainy in Seattle, but there is a chance of rain year-round. If you're worried about bad weather, I'd suggest checking out some indoor activities. Y bueno, así podemos seguir durante un rato practicando conversación gracias a la inteligencia artificial. Dentro de la aplicación hay distintos niveles, por lo que Elsa Speak es útil para los principiantes, pero también para los estudiantes más avanzados. En la descripción te dejamos 2 enlaces. Con el primero podrás descargar la aplicación y tener 7 días de suscripción gratis. Y con el segundo podrás acceder a un 85% de descuento en la membresía Pro de por vida. De regreso a Colombia, para comprender por qué tiene esta distribución de población tan extraña, nos van a servir la geografía y la historia. En principio, se pueden diferenciar 6 regiones naturales del país en base al clima, relieve y ecosistemas. Pacífico, Caribe, Andes, Amazonia, Orinoquía e Insular. La última incluye a las islas colombianas en el Caribe y el Pacífico, entre las que encontramos a San Andrés, Malpelo y varias más. Sin embargo, en total no cuentan con tanta población ni superficie, por lo que profundizaremos sobre lo que sucede en el territorio continental de Colombia. En principio, podemos ver que Colombia tiene costas sobre los océanos Atlántico y Pacífico. Suele decirse que es el único país sudamericano con esta característica. En rigor, es posible considerar que Chile y Argentina podrían tener pequeñas secciones de costa en el Atlántico y Pacífico, respectivamente. Pero es cierto que Colombia es el único que tiene kilómetros y kilómetros de costa, tanto hacia occidente como hacia el norte. El Caribe colombiano se encuentra mucho más poblado que la zona del Pacífico. Del mismo modo, la zona de los Andes concentra más del 70% de la población total del país, con apenas el 23% de la superficie. Hacia el oriente vemos 2 extensas, llanas y despobladas regiones que nos llegan a los 3 millones de habitantes. Es decir, en toda esta enorme región viven en promedio 4 personas por kilómetro cuadrado. Esto es similar a países que tienen una baja densidad de población, como Canadá o Libia. En cambio, los aglomerados urbanos más poblados de Colombia tienen millones de habitantes. Bogotá, Medellín y Cali se encuentran en la región de los Andes. A diferencia de lo que sucede en el oriente, la cordillera provoca que las 3 ciudades estén ubicadas a 2.500, 1.500 y 1.000 metros de altura respectivamente. Para los colombianos, las ventajas de vivir a esas alturas son varias.
En principio, el clima es más templado. No hace tanto calor ni hay tanta humedad como en otras zonas del país. Bogotá, por ejemplo, se ubica sobre el altiplano cundiboyacense y la temperatura promedio en el año no llega a los 14 grados. Ya desde la época precolombina se conocía esta ventaja. Los muiscas, por ejemplo, fueron una de las culturas indígenas más relevantes de la zona y se instalaron cerca de lo que hoy es Bogotá. Medellín y Cali, las ciudades que completan el podio de las más pobladas, se ubican en valles, el de Aburrá y el de Cauca, respectivamente. Allí cuentan con disponibilidad de agua y tierras fértiles para la agricultura, lo que ha permitido la instalación de más y más personas. Además, desde estas ciudades principales se controlaron y explotaron los recursos minerales de las zonas contiguas. De esta forma, con el tiempo crecieron estas urbes, que hoy tienen millones de habitantes, y también se desarrollaron varias ciudades intermedias. La infraestructura del país se enfocó en esta región. Mejoraron los caminos, los servicios y las comunicaciones. Es que, por más que se encuentren a cierta altura, no era tan difícil edificar allí, a diferencia de lo que sucede en el oriente del país. A pesar de ser tierras llanas y de que algunas partes son aptas para la agricultura o la ganadería, tanto la Orinoquía como la Amazonia tienen climas mucho más complejos para la instalación humana. En la Amazonia colombiana sucede algo similar que en el resto de esta gigante región, que comprende territorios de varios países sudamericanos. Una zona selvática con muchas precipitaciones. Esto incluye altas temperaturas, humedad, insectos y suelos no fértiles. Además, es mucho más difícil construir caminos y mejorar la infraestructura en estas condiciones. A esto se suma que las actividades económicas han sido más bien extractivas, desde el caucho hasta la madera o la minería. Esto no alentó a la instalación de ciudades y comunidades, sino todo lo contrario. Además, se ha buscado proteger un entorno natural único. Colombia es uno de los países más megadiversos del planeta. Tiene 674 especies de aves, 158 de anfibios, 195 de reptiles, 212 de mamíferos y 753 de peces. Gran parte de esa diversidad se encuentra en el Amazonas, pero también en la zona contigua del Orinoco, también conocida como los Llanos Orientales. Esto que agrupamos como una sola región ofrece una multiplicidad de paisajes. Son nada menos que 156 ecosistemas, de los cuales un tercio son endémicos. Es decir, no existen en ninguna otra parte del planeta. Igual que en la Amazonia, esta región también tiene una baja densidad. La mayoría de su población es rural y la única ciudad que supera el 500.000 de habitantes es Villavicencio. Ya desde la época colonial había muy poca gente en la región, debido a que no contaba con grandes atractivos. Recién en el siglo pasado hubo una mayor ocupación. En gran medida, los que llegaron se dedicaron a la agricultura y ganadería extensivas, actividades que no requieren muchas personas. A esto se suman otros factores, como la dificultad para construir caminos. Por eso siempre se dependió de los ríos y del transporte marítimo, lo que conspiró para que se instalaran ciudades fuera de las costas fluviales. Además, si bien hay recursos como petróleo, los desarrollos industriales se instalaron en otras zonas, como los Andes, por lo que la riqueza de la Orinoquía se explotó fuera. Para colmo, si bien la situación ha mejorado en las últimas décadas, la guerrilla y los grupos paramilitares han hecho estragos en la zona oriental, lo que desalentó la llegada de personas y expulsó población. Hasta aquí vimos por qué los Andes es el hogar de tantos colombianos y por qué el Oriente ha quedado relegado. Sin embargo, pasa algo muy llamativo en las costas. ¿Por qué viven tantos sobre el Caribe y tan pocos sobre el Pacífico? Barranquilla, Cartagena y Santa Marta son las ciudades más pobladas. Y no es una novedad, ya que el Caribe colombiano tuvo un gran impulso en la época colonial. Desde allí se comerciaba con Europa, entraban y salían las mercaderías de las zonas más desarrolladas de los Andes. Desde Bogotá, por ejemplo, era más fácil ir hacia los puertos del Atlántico que a los del Pacífico, gracias al río Magdalena. Además, en esa época no había un comercio relevante con Asia, por lo que todos los caminos miraban al Caribe y a Europa. Más adelante en el tiempo, la región caribeña tuvo un gran despegue gracias al turismo, y se siguen generando oportunidades hasta nuestros días. De esta forma, tanto los Andes como el Caribe son las dos regiones con densidad superior al promedio nacional. Allí viven 9 de cada 10 colombianos en un tercio del territorio.
Lo que nos queda de velar es qué pasa en el Pacífico. Solo 1,5 millones de personas viven en toda esta región. Para colmo, como hemos visto en otros videos, muchas zonas costeras suelen estar más pobladas que las regiones interiores. En principio, la cuestión histórica. A los colonizadores no les importó demasiado porque no miraba hacia Europa. Pero lo cierto es que esta franja se encuentra algo encerrada, entre el mar y la cordillera, e históricamente era muy complicada la conexión. Allí no abundan las oportunidades. No se ha desarrollado turismo a diferencia del Caribe y existen agricultura y pesca de subsistencia. La pobreza de esta forma es muy alta. En el departamento de Chocó alcanza al 67% de las personas, mientras que el promedio nacional es del 33%. Además, es una zona de selvas densas, en donde la construcción es súper difícil. Pero sobre todo es complicado vivir allí por un motivo particular: las lluvias. Es una de las zonas con más precipitaciones del planeta. El municipio López de Micay compite por ser el más lluvioso del mundo, con unos 16.000 milímetros por año. Para comparar, pensemos que ciudades como Seattle o Londres, que tienen fama de lluviosas, cuentan con regímenes de 1.000 y 600 milímetros al año respectivamente. Para cerrar, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Conocías alguna de estas particularidades de la geografía colombiana? ¿Cuál te llamó más la atención? Déjanos tu comentario más abajo. No te olvides que ya está disponible nuestro nuevo libro y en la descripción te dejamos el link para acceder a la promoción de Elsa Speak. Hasta la próxima.